Contexto sociológico. Es viernes, es día de escucharte. Luis Fernando, bienvenido. Buenos días, gracias por estar. Al contrario, muy agradecido como siempre, Marce. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy, con nuestros radioescuchas también, para compartir esta reflexión sobre los límites, los contrapesos que está enfrentando Andrés Manuel o López Obrador para aterrizar su proyecto de gobierno. El título de la reflexión es Andrés Manuel López Obrador, su talón de Aquiles. Y dice así: la madera del ataúd político de Andrés Manuel López Obrador tiene escrita una verdad universal. En política, la economía manda. Andrés Manuel puede ser un hombre ético, con ideales colmados de justicia para los más necesitados. Puede incluso enfatizar que la bondad y sabiduría originarias residen en ellos como pueblo iluminado. Es más, hasta puede edificar una estructura de gobierno adecuada para bajar a ese pueblo becas de 2.400 pesos mensuales para jóvenes universitarios, becas de 3.600 pesos para jóvenes aprendices en empresas, doble pensión para adultos mayores, atención médica y medicamentos gratuitos para toda la población, entre otros programas asistenciales. Andrés Manuel puede, inclusive, hasta negar el calificado consejo de expertos para eliminar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, edificar el aeropuerto en Santa Lucía, construir una refinería en Dos Bocas, proyectar los trenes Transísmico y Maya y levantar 100 universidades públicas para atender a 300,000 jóvenes excluidos. Empero, la pregunta es, ¿de dónde saldrá el dinero para cumplir esos objetivos de justicia social? Lo pregunto porque Andrés Manuel no subirá o creará impuestos. La base fiscal es limitada y no hay una política fiscal eficiente. ¿Será suficiente aplicar mecanismos neoliberales para controlar el gasto, el déficit y la inflación? ¿O despedir masivamente a burócratas para bajar el gasto corriente? ¿O será bastante con la imposición de la autoridad franciscana a rajatabla y del ahorro proveniente de su lucha anticorrupción? El punto es claro: sin dinero no hay política, aunque Andrés Manuel insista en tener otros datos. Por ello la economía grita a la política sin tapujos. Las buenas intenciones de Andrés Manuel no cristalizarán porque México no crecerá, como lo aseguró él, al 4% en los próximos 6 años. Su crecimiento promedio estará entre 1.8 y 2.1%, ratificados estos promedios por el Banco de México, por la OCDE y por el Fondo Monetario Internacional. Peor aún, la economía permanecería en recesión técnica, como lo define la calificadora Moody's, si la clase empresarial desconfía del proyecto de Andrés Manuel para impulsar la inversión y el empleo del país. Ese es el talón de Aquiles de AMLO, de Andrés Manuel, el lugar donde se clavará la fecha de madera envenenada de la economía. Hasta aquí la reflexión, Marce. Bueno, es un panorama, la verdad de las cosas, que se viene discutiendo mucho, o por lo menos se viene señalando todos los riesgos que existen en torno a las decisiones económicas. Pero dijiste algo que a mí me parece que no podemos perder de vista. La política se hace con dinero. Y digo, el mejor de los políticos lo hace así, porque luego pareciera que el dinero es el objeto maldito del cual no tenemos que hablar si un político es bueno. Creo que un político, para que realmente sea bueno, tiene que tener un manejo adecuado de la economía para poder satisfacer todas las necesidades básicas de la población, de la población de la que está al frente. Entonces, sí creo que hay momentos de incertidumbre, porque no nada más obedecen a las decisiones locales o nacionales, sino obedecen a las situaciones internacionales que desgraciadamente o afortunadamente, ya no sé qué decir, en este mundo globalizado donde la caída de las fronteras es evidente, donde la interacción económica es constante desde que amanece hasta que anochece en todas las latitudes, pues las condiciones son muy distintas a las de otros tiempos. Sí, definitivamente, más allá de lo volátil que es el mundo financiero global, está siempre muy atento al comportamiento de los presidentes de los distintos países, en particular de los países, como ellos llaman, emergentes, ¿no? Como es el caso de México, y que en función de eso toman decisiones que afectan estructuralmente el desarrollo de la economía de México. Entonces, más allá de eso, toca tener un presidente, en este caso, ¿no?, que sea muy cuidadoso, no solo en aplicar medidas, como lo digo yo, de corte neoliberal
en el caso del control del gasto público, del déficit, de la inflación, ¿no? Es decir, como para tener finanzas muy controladas y sanas, sino que debe establecer una alianza estratégica con el empresariado, más allá de lo que pueda pensar en este caso Andrés Manuel López Obrador, del empresariado mexicano, que ciertamente no cumplió, desde mi punto de vista, con una función de compromiso irrestricto con el país durante los últimos 36 años. Él tiene que establecer una alianza estratégica con el empresariado, en la cual la confianza y la certeza dé lugar a la inversión y al empleo. De otra manera, se va a complicar mucho, porque en la resolución de hoy apunto a que no es suficiente con lo que está haciendo. Es decir, no es suficiente con los controles que ya mencionó, no es suficiente con el despido masivo de burócratas, tampoco es suficiente con la lucha anticorrupción, de la cual no tenemos ni siquiera la mínima información de lo que está sucediendo, como es el caso del huachicol. Ya Carlos Loret de Mola en el transcurso de la semana apuntó para asegurar con cifras oficiales de que ha sido un fracaso la lucha, por ejemplo, y que el ahorro es inexistente. Es decir, todas las medidas que está tomando López Obrador para hacerse de dinero son insuficientes. Necesita establecer una alianza por necesidad con la clase empresarial, más allá de que sea fifí, neoliberal o como él la quiera llamar, por razones pragmáticas, para establecer una política de inversión y empleo. Mira, Moody's, que es una calificadora, me parece bastante seria, ¿no? En esta misma semana ya apuntó, México es una recesión técnica. ¿Qué quiere decir eso? La economía está contraída. ¿Por qué? Porque la clase empresarial no le está apostando al proyecto de Manuel López Obrador. Bajaron los niveles de confianza del consumidor, bajaron los niveles de inversión, de empleo también. Entonces la economía está parada, está congelada. Y eso habla pues de la importancia de que Andrés Manuel deje de lado sus prejuicios y establezca esa alianza estratégica con la clase empresarial para sacar adelante el país en términos económicos, a sabiendas de que no va a poder crecer al 4% como lo empezó, porque aquí entran las variables que tú mencionabas antes, que tienen que ver con el comportamiento de la economía, sobre todo de Estados Unidos, que impacta de manera directa en el comportamiento de nuestra economía a nivel nacional, ¿no? Entonces sí tiene un escenario difícil y tiene que dejar al lado todo tipo de prejuicios, ¿verdad?, para pensando en función del país y sacarlo adelante a pesar de que no crezca más allá del 2.1, 2.2% cada año durante los próximos 5 años de su mandato, ¿no? Así está la situación. Sí, pues una situación de verdad bien complicada, pero fíjate lo que tú estás diciendo ahora me parece importantísimo, esta ruptura de la clase empresarial con el presidente, y bueno, ruptura media, ¿no? Porque hay luego también muchos empresarios que están apoyando, ahí está el consejo que formó y los nombres y la relevancia de los nombres de quien lo conforma, es decir, empresarios poderosos que lo están coachando o lo están acompañando en el ejercicio de gobierno desde la clase empresarial. Pero a donde voy es a lo siguiente. Ayer Alfonso Romo dijo, el jefe de la oficina de la presidencia, dijo algo que todavía reverbera, todavía repercute la mañana de hoy, cuando dijo que se les había pasado la mano en la austeridad. Este reconocimiento de se nos pasó la mano, a mí me indica varias cosas y tiene que ver con la economía. Uno, que no hubo un cálculo, que no hubo un proyecto económico verdaderamente fundamentado en las realidades del país, porque finalmente la economía del dinero público repercute en la economía general de los países siempre, es decir, de la manera en que se administra el dinero, la generación de obra pública o de no obra pública, todo esto, cómo se reparte, dinamiza la economía o la estanca. Entonces, esta situación de no haber calculado qué tanto iban a amarrarse el cinturón, no ellos, creo que todos los mexicanos, porque eso hay que decirlo, porque pareciera que ellos son los de la austeridad y el resto de los mexicanos no tenemos absolutamente ninguna participación, cuando la verdad de las cosas es que todos los mexicanos experimentamos las repercusiones de esos programas de austeridad, y si no, pregúntenles, por ejemplo, a las madres de las estancias infantiles, por decir algo, ¿no? Claro. Entonces, ¿hay conocimiento, hay realmente una expertise en la manera en que se está conduciendo el gobierno federal en relación a los dineros? Mira, yo pienso, voy a ejemplificar lo que está diciendo con el caso de la renuncia de Germán Martínez al Instituto Mexicano del Seguro
mensaje que tradujo de manera más sencilla Alfonso Romo es el siguiente. No nos importó el impacto que habría de tener en la vida de las personas más necesitadas, en el caso de la salud, ¿no? Que de por sí ya es una atención bastante precaria, ¿no? No nos importó la gente, nos importó la austeridad a rajatabla, sin pensar en el impacto en la vida de la gente. Bueno, esa situación que vive la salud, ¿no? La podemos replicar a otras instancias del gobierno federal, porque está la preocupación por la austeridad en el sentido no sistémico ni organizacional, con una idea clara y por tanto una idea clara del impacto que debe tener, que se ha vuelto una medida draconiana, es decir, autoritaria. Se ahorra porque se ahorra sin importar el impacto que tenga en la organización funcional de la dependencia, en el impacto en la gente. Bueno, esto está pasando en medio ambiente, está pasando en ciencia y tecnología, está pasando en otras dependencias. Es decir, nunca hubo una planificación adecuada porque, y tú lo acabas de decir, la mayoría de las personas que están en el gobierno no tienen la experiencia del funcionario público, del funcionamiento público de las entidades a las cuales están adscritas. Y están pensando en función de un decreto, no en términos de aplicar un decreto, de aplicar por decreto una instrucción presidencial, no en función, como tú bien dices, del impacto organizacional y en la vida de las personas que dependen de manera sustantiva del funcionamiento, del buen funcionamiento de esas dependencias, ¿no? Entonces no lo había. Y lo que dice Alfonso Romo, esperemos que no lo contradiga Andrés Manuel en el transcurso de la mañanera del día de hoy, como acostumbra, ¿no? Es cierto, que les pasó, pero no solamente les pasó, no pensaron desde el punto de vista sistémico y organizacional cómo habría de impactar en el funcionamiento mismo de la vida funcional de la dependencia, ni en el impacto en la vida de las personas, ¿no? Exacto. Entonces ahí fue un error muy importante que espero puedan subsanar en los próximos meses. También Alfonso dice, para septiembre estaremos en condiciones de poder impulsar una política de inversión y empleo. En el fondo lo que le está diciendo es lo que estamos platicando en el día de hoy, en esta reflexión, en esta conversación. Es decir, falta todavía que se sume de manera integral el empresariado, todo el empresariado, ¿verdad?, al proyecto de Andrés Manuel. Pero para eso Andrés Manuel y Alfonso, que es, digamos, el intermediario más importante que tiene en relación al empresariado, tienen que crear esas condiciones que hasta el día de hoy no existen para el gran empresariado del país. Aun cuando, como tú bien dices, algunos empresarios estén colaborando de manera importante en el proyecto de Andrés Manuel. Otra cosa que también la mencionaste tú, Marcela, hablando del entorno y cómo puede impactar en la economía. El día de ayer, Donald Trump, ¿verdad?, anunció que impondrá el próximo 10 de junio un 5% de aranceles a las importaciones de México en represalia porque México no ha logrado, entre comillas, controlar los flujos de migración que vienen de Centroamérica a la frontera con Estados Unidos. Bueno, esa decisión que toma este hombre ya impacta en la economía. El dólar, por ejemplo, subió 50 centavos, ¿no? Es una depreciación de 50 centavos y todo eso va en efecto cadena, ¿verdad?, repercutiendo en la vida económica del país, ¿no? Sí. En un momento en el cual, desde mi punto de vista, Andrés Manuel tiene que hacer dar un golpe de timón para reencauzar el futuro del país en el sentido económico de la palabra, ¿no? Exacto. Bien, pues todavía esta historia apenas se empieza a escribir, la historia del sexenio. Vamos a ver, porque realmente son muy poquitos los meses, vamos a ver. Sí, son poquitos, si ¿no? Ajustan, si hacen, toman algunas decisiones que tengan que ver con esta capacidad de voltear a ver la realidad y sobre la realidad estar tejiendo las políticas económicas, sociales de este país. Vamos a ver. Y como bien lo conversamos el día de hoy, y además de la realidad es económica. Exacto. Y sin dinero, pues no hay política, ¿no? Exactamente. Creo que yo me quedo con esto de tu colaboración, que me parece fundamental. Muchísimas gracias. Como siempre, un gusto tenerte aquí en este espacio, Luis Fernando. Feliz fin de semana. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Bye.